Si tienes miedo, hazlo con miedo. Valientemente. Bienvenidos a Valientemente. Hoy en un nuevo episodio, de nuevo, una vez más, no sé cuántas veces, yo diría que creo que esta es la tercera vez que estás por aquí. Traigo a Pedro Vivar, que es una persona que sinceramente considero amigo, después de ya mucho tiempo en el que me he sentido muy acogida por él en tantos momentos. Y para mí es un referente, es una persona que admiro, es una persona que, bueno, pues que si no tengo tantas personas a las que digo me gusta el camino que esta persona toma, la forma en la que hace las cosas y Pedro es uno de ellos. Así que nada, anteriormente ha venido a hablar de otros de sus libros, pero en esta ocasión quiero que hablemos de programación neuromotriz, que es un programa de entrenamiento que él creó cuando sacó también su libro de programación neuromotriz. Y bueno, esto ha ido creciendo como la espuma, se ha ido de las manos, diría yo, ahora hablaremos de ello. Y es una forma de movernos, una forma de entrenar diferente, después de que él ha investigado y muchísimo al respecto, pero qué mejor que nos lo cuente él. Así que bienvenido, Pedro, a Valientemente. Muchas gracias de nuevo, Tere. Me hace mucha ilusión estar en este programa una vez más. El lujo es mío. Bueno, diría que te presentes, pero en realidad creo que casi todo el mundo por aquí ya te conocerá. Pero bueno, preséntate quién es Pedro, aunque ya has estado antes, y qué es la programación neuromotriz. Muy bien, bueno, pues me presento, soy Pedro Vivar y dirijo la programación neuromotriz, que es un proyecto que se enfoca en cómo el cuerpo y el cerebro están conectados. Normalmente, o hasta en los últimos años, se ha entendido al cuerpo y al cerebro de forma separada y hemos creído que el fitness era algo pues, que se enfocaba únicamente a la estética o que se enfocaba únicamente pues, a ganar masa muscular o a la pérdida de grasa. Y eso es una visión muy simplista. Debemos entender que el cuerpo es uno de los mejores medios que tenemos para entrenar el cerebro, ¿no? Parafraseando a Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina, decía que un ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Bueno, pues a día de hoy, gracias a la neurociencia, sabemos que esto es así y que precisamente el cuerpo es una vía para esto. Muchas veces nos damos cuenta de que con los años las personas empiezan a tener deterioro cognitivo, que las personas empiezan a tener pérdida de memoria, empiezan pues, a fallar un poquito más la cabecita, pero que hay otro tipo de personas que también envejece y no le afecta, no le afecta tanto. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues se ha demostrado que las personas que realizan ejercicio, práctica deportiva, tienen muchas más probabilidades de precisamente de conservar esas capacidades cognitivas. Incluso se habla muchas veces de la densidad ósea, ¿no? Lo bueno que es el ejercicio para los huesos. Y es que precisamente algo que estamos hablando muchas veces, ¿no? Del el músculo. No solo el músculo. Nosotros desde la programación neuromotriz le damos mucha importancia al hueso. Y es que precisamente el hueso tiene, y eso hay investigaciones bastante recientes, produce una enzima que se llama osteocalcina. Y esta osteocalcina se ha demostrado que precisamente ayuda a que nuestra memoria se fortalezca. O sea que cada vez que nosotros damos impactos óseos, corriendo, saltando, levantando peso, ejercitándonos, estamos mejorando nuestro cerebro. Pero ya no solo de una forma cognitiva a través de la coordinación, la lateralidad, el movimiento, sino también desde una forma directa por estas enzimas, por ejemplo. Es muy loco. En realidad, claro, es que siempre hablamos de como que somos un sistema separado en partes, ¿no? Y en realidad somos un sistema integral. O sea, nuestra cabeza, nuestro cerebro está integrado en nuestro cuerpo. Me parece increíble porque habláis de muchas cositas, ¿no? Que a mí me vibran. Y antes de arrancar por ahí, porque yo te juro que recuerdo un día en tu casa que hace, yo diría no tanto, pero con todo lo que has hecho y ha crecido este proyecto, me parece brutal, porque ahí estabas todavía empezando a descubrir esto, ¿no? Y
Y me acuerdo que me contabas, me hablabas de cadena posterior dominante, me hablabas de la postura, de que te estabas quedando muy loco, estaba en esa época Rocas también contigo, y era como, es que me estoy quedando loco porque me he dado cuenta que llevo toda una vida haciendo un tipo de entrenamiento y ahora estoy descubriendo otra forma de entrenar que no tiene nada que ver y me doy cuenta de que hacía muchas cosas de una manera que quizá no era la manera, ¿no? Entonces, ¿en qué se diferencia la PNM, ¿no? de esta otra manera de entrenar, bueno, pues que es una manera más clásica, lo que se suele ver, por decirlo así, ¿no? En gimnasios. ¿En qué se diferencia? Vale, aquí hay varios puntos que me gustaría señalar y, y, por ejemplo, uno de ellos es que nosotros, como has comentado antes, ¿no? Cuando hacemos ejercicio, a veces que creemos que, imagínate, hacer unas sentadillas es sencillamente para las piernas. Y yo no voy a entrar en pues, cómo nosotros utilizamos musculatura estabilizadora, no quiero entrar por ahí, sino en cómo, por ejemplo, hacer una serie de repeticiones, una y otra y otra y otra, acaba provocando que nuestro corazón, nuestro sistema nervioso, esté funcionando. Cuando hacemos un número concreto, una intensidad concreta, nuestro sistema linfático está moviendo la linfa por el cuerpo y está precisamente haciendo que nuestro sistema inmune, todos estos tejidos que nosotros vamos eliminando con la rotura de la masa muscular, los necesitamos depurar. Y esto, al final, son tejidos que son los más débiles, que están dejando espacio ¿para qué? Para esa, mediante ese proceso hermético, se vayan haciendo más fuertes. Estamos entrenando mucho más que una pierna. Estamos entrenando todo nuestro cuerpo. Pero es que cuando dices, ¿no? ¿Y en qué se diferencia? Bueno, mira, hablas de cadena posterior, hablabas. Mira, nosotros debemos entender que nuestro cuerpo es Mm. una vía de expresión. Cuando hablamos de vía de expresión, normalmente hablamos de emociones, hablamos de lenguaje, hablamos de palabras, estados de ánimo, pero una vía de expresión es nuestro cuerpo. Y lo vamos a expresar, a mí me gusta expresarlo de una forma muy sencillita para que todo el mundo pueda entenderlo. Cuando nacemos somos una cifosis, cuando nacemos somos una curvita, y esa curvita lo que va haciendo es que dependiendo de tu entorno, si tú tienes, debemos entender lo que es la genética y la epigenética. Me gusta explicarlo de una forma muy gráfica. La genética es una plastilina y la epigenética es lo que tú haces con la plastilina. Tú con la genética tienes un pegote, pero con la epigenética, que es cómo le vas moldeando, cómo la vas moldeando, pues deberás tener plastilina más difícil de moldear o más fácil de moldear. Como digo yo siempre, depende para qué cosa, porque hay personas que dicen, no, yo soy muy malo para el deporte. Y digo, bueno, a lo mejor es muy malo para el deporte, pero tienes una memoria muy buena. O eres una persona muy buena al ajedrez, o eres una persona muy bueno en, ¿cómo se dice?, en la orientación. Quiero decir, es que es muy fácil decir genética buena, genética mala, ¿no? Pero el punto, para no enrollarnos mucho en este punto, es que mm, depende de tu entorno, tú has podido desarrollar unas cadenas musculares más de cierre, más Mm. serotoninérgicas, o unas cadenas más una cadena más posterior, más dopaminérgica. ¿Qué es lo que ha hecho que tú hayas tenido una u otra, a más allá de tu genética? Pues evidentemente, si tú has tenido un entorno estimulante, pues vas a tener una cadena más de expansión. Si has tenido un entorno más intimidante, pues para protegerte seguramente desarrolles más cadenas de cierre. Lo que nosotros promovemos ya no es solo esto, sino conocerte, conocer tu entorno porque has tenido este tipo de reacciones y principalmente no perder algo que es muy importante, que es la elongación axial. Es ese eje que permite precisamente tener un ideal, un motor de vida. Y hemos observado que, sencillamente observando a las personas, porque esto es un proyecto que no solo me involucra a mí, gracias a mi colega, como has mencionado antes, Rocas, Josué es coautor del libro, Josué Tarí. El punto es que nosotros observamos cómo, por ejemplo, llegada a ciertas edades, las personas que pierden esta elongación axial, pierden este eje, empiezan como a encorvarse, a cheparse.
¿Por qué? Porque este eje, esta elongación axial, esto es un ideal de lucha contra la gravedad. A veces creemos que no hacer nada es no hacer nada. No, no, no hacer nada también es hacer algo. No hacer nada es dejar de luchar. Dejamos de luchar contra una fuerza que está golpeándonos. Y nosotros, si perdemos esta lucha, vamos a caer de forma mucho más rápida a lo que sería nuestra respuesta natural al entorno, que es el cierre o la expansión. Pero la expansión no desde la elongación axial, sino desde la propulsión, lo que muchas veces um, acaba generando todo tipo de problemas fisiológicos, de tensiones en el cuello, problemas en la espalda y todo tipo de compensaciones que, bueno, ya podríamos ir más adelante. Ahora bien, ¿en qué nos diferenciamos nosotros como método de Claro, entrenamiento? Bueno, eso me refiero, ¿no? Porque es súper interesante todo lo que estás contando. Lo que me falta es eso, ¿no? El punto de diferencia, porque hasta ahora sí que es cierto que, evidentemente, ¿no? Que el entrenamiento es necesario y que no entrenar no es, no, bueno, no pasa nada. No, sí, claro, no hacer también es hacer. Y ahora hay el punto, ¿no? Ahora entendiendo un poco mejor todo el concepto de dónde nace, ¿cuál es ese punto de diferencia? exacto. Entonces, el punto es que nosotros queremos acabar o queremos darle una visión más transversal al entrenamiento. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que el entrenamiento convencional viene desde una perspectiva más antirrotación, antiflexión, anticlinación lateral, más rígida, dejando la columna desde una posición más, más rígida, sin movimiento. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que lo que nos hemos encontrado, ¿no? O las personas, por ejemplo, que entiendan el entrenamiento, pues lo que se han visto en las últimas décadas, se enfocan más en una plancha, en un press de banca, en un peso muerto, en un press pull-off, tratando de dejar la columna con rígida. ¿Por qué? Porque se decía, no, no, es que si flexionas tu columna, em, la puedes romper. Bueno, esto se basa en los estudios que hizo Stuart McGill, que es un fisiólogo americano, que Ujú. creía que si nosotros movíamos las columnas más allá de un determinado número de veces, pues nuestra columna se rompía. Y por eso en lo que es el mundo de entrenamiento se ha trabajado mucho dejando la columna siempre muy rígida. Esto es un ¿Cierto? error. Y de hecho se empezó a investigar más allá de aquí, gracias, por ejemplo, a movimiento, desde figuras como, por ejemplo, Ido Portal, que es una persona que fue uno de los precursores del Animal Flow, que le veíamos, era una persona súper atlética, pero en movimientos más allá de los planos sagitales o frontales. Él, él medía planos transversales, él giraba, él rotaba, rodaba, se movía cambiando de plano. Y, y luego, por ejemplo, la evidencia del trabajo de Serge Grakovetsky. Serge Grakovetsky, que es un fisiólogo canadiense, que precisamente explicaba que la columna, más allá de lo que las personas pretendían dejar de una forma rígida, la columna era un medio de la locomoción. Y ponía el ejemplo de, por ejemplo, un bebé, que tú un bebé le ves y está encogidito y lo que hace es, se mueve precisamente solo desde la columna y las extremidades las tiene como en el aire, y a partir de ahí empieza a reptar, a caminar, a gatear, no, perdón, a gatear, a caminar, y viene todo el gesto desde la locomoción de la columna hasta incluso, por ejemplo, él ha analizado amputados de piernas y ve que el pivote nace siempre desde la columna, desde el pivote, desde las posiciones del sacro. Y como las personas empiezan a mover la pelvis, y a través de ese movimiento de la pelvis empiezan a avanzar y mueven la columna. Entonces la columna empezó a coger mucha más relevancia. Entonces nosotros, a partir de esas investigaciones y esos movimientos, lo que hacemos es, nuestro trabajo principal, aunque ahora si quieres podemos hablar después de un poco de ejercicios o qué más hacemos y profundizamos
Sí, de hecho hay mucho que hay que hablar, sí, total. eso es en otras cosas, pero por ejemplo, hablamos de la conexión que hay entre la cintura escapular y la cintura lumbopélvica. O sea, esta conexión, estamos hablando de la parte del cuerpo con más masa muscular que tenemos. O sea, toda la que es la fascia thoracolumbar que está detrás de nuestra espalda, la cadena posterior, que se ancla, digamos, estas dos grandes cadenas, estas dos grandes fascias a través de la vértebra de 6. Estamos hablando de que nuestro dorsal y nuestro glúteo, que son los músculos más grandes que tenemos en el cuerpo, que deberían verse ya como una fascia, no como un músculo separado, están conectados y que los grandes gestos que tenemos en el cuerpo no deberían verse como muchas veces se ve únicamente desde la extremidad. No, no deberíamos ver el movimiento desde una extremidad, sino precisamente el movimiento de todo nuestro eje facial desde el núcleo, desde la cintura escapular a la cintura lumbopélvica. O sea, todo el cuerpo en bloque. No creer que podemos separar un movimiento de la pelvis del movimiento del Sí que es hombro. como que estás moviendo, haciendo un ejercicio en el brazo izquierdo, pero que en realidad vuestra forma de verlo no aísla el brazo, sino que hace que todo el cuerpo colabore de ese movimiento del brazo, ¿no? Incluyendo, evidentemente, estos dos grandes grupos musculares. O sea, es como que al final integras todo el cuerpo, no aislando un elemento, ¿no? Por si lo estoy entendiendo bien. Sobre todo, no porque debas aislarlo o debas utilizar todo, sino porque para que sepas, nuestra perspectiva es sencillamente la de dar luz, dar luz. Y un ejemplo para que se vea de forma gráfica es que tú puedes, por ejemplo, nosotros, mira, ya que tengo aquí a un cacharrito, te voy a hacer un ejemplo, una demostración aquí. Genial. Animo a todos, a quien esté escuchándolo en podcast, que se vaya a YouTube y que lo mire porque nos va a hacer aquí una demostración con Mira, una buena maza. Mira, Tere, te voy a explicar la diferencia de lo que queremos explicar. Quiero que veas ahora mismo mis pies y mis manos y veas la diferencia de un gesto a otro. Por ejemplo, para mí no es lo mismo hacer esto, ¿vale? Que Ujú. estoy moviendo todo el cuerpo, Vale, que hacer esto. totalmente. Se ve claro. ¿Y qué Entonces, beneficios bueno, tendría un ejercicio y qué beneficios tendría? O sea, ¿qué diferencia a nivel de beneficio o a nivel de impacto en el cuerpo y en la mente en general tiene un tipo de ejercicio o en cambio el otro? vale. Quiero que dejemos una cosita clara. Em, hemos visto que el eje o la trayectoria del elemento que estaba usando era el mismo, ¿verdad? O sea, Ujú. si tuviéramos que ver un poquito la dirección que estaba haciendo, eran como un infinitos, ¿verdad? En ambos eran como ochos. Vale, y es cierto. Lo que debemos entender es que en una estaba utilizando más programas motores, por ejemplo, estaba utilizando las piernas, estaba utilizando más la cadera, estaba utilizando más el tren inferior, y en el segundo estaba únicamente más el tren superior, utilizando más una disociación de serratos, oblicuos y únicamente, o sea, o de una forma más concreta, la parte superior de la cintura escapular. O sea, no estaba utilizando tanto la parte inferior como en el primer gesto. Entonces, a nivel de beneficios, para mí lo importante es que un ser humano debe ser capaz de diferenciar y poder hacer uno de otro. Y por eso nosotros le damos mucha importancia al cerebro, porque a nivel de beneficios, pues sería una perspectiva para mí demasiado pobre, ¿no? De hablar, por ejemplo, imagínate, beneficios a nivel de coordinación, beneficios a nivel de fuerza de una parte del cuerpo versus a otra parte del cuerpo, pero para mí es una perspectiva muy pobre y, o reducida. Para mí el beneficio real es que un ser humano sea capaz de entender que él puede tener únicamente una técnica y centrarse únicamente en una técnica y que eso va a afectar a su rendimiento cognitivo, pero puede entender que ese ser humano es capaz de decidir de forma consciente qué programas motores va a utilizar y cuáles no. Yo puedo, a través de la programación neuromotriz, decidir, voy a utilizar en esta ocasión
solo mi cintura escapular y mis brazos. Y de esta forma, mi cerebro sabe distinguir cuando yo quiero utilizar una parte del cuerpo u otra. Ahora Estaremos digo, hablando de conciencia corporal, propiocepción, estaremos hablando, ¿no? Porque al final la conciencia corporal es esa literal conexión entre la mente y el cuerpo. Cuando yo soy capaz de ser consciente, la propiocepción, de qué quiero mover y cómo moverlo. claro, eso es, pero el punto es que muchas veces, Terry, lo que sucede es que nosotros, mm, y yo lo que observo muchas veces cuando hacemos formaciones de programación neuromotriz, los seres humanos tienen una conciencia corporal muy limitada. O sea, estamos hablando de que, ah, y antes has mencionado, has hecho una alusión a la cadena, como te hablaba antes de la cadena posterior. Em, Nosotros tenemos una conciencia corporal muy limitada y de hecho precisamente la cadena posterior es una cadena que se queda en un segundo plano. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros nos miramos en un espejo, nos quedamos siempre en la cadena anterior. Y veo a las personas que le dan mucha importancia, imagínate, a la parte anterior del hombro, al pectoral, le dan importancia a los abdominales, ¿no? A mis cuádriceps. Y yo lo veo bien, o sea, veo bien que las personas le den importancia porque tiene mucha importancia. Sin embargo, toda la cadena posterior, la cadena de expansión, la cadena más dopaminérgica, se queda en un segundo plano. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues esto significa que te conviertes en aquello que le prestas atención. O sea, esto no solo nos llevamos a la filosofía y no. Esto debemos llevarlo a todo. Nosotros nos hemos centrado tanto en la cadena anterior que olvidamos la cadena de expansión. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Bueno, pues la cadena anterior es una cadena de cierre, es una cadena de sumisión, es una cadena de miedo, es una cadena que precisamente hemos sobredesarrollado por tanta sedestación. Cualquier persona que esté escuchando el podcast sentado ahora mismo, o tú y yo ahora mismo, que estamos sentados los dos, la sedestación es casi es echarse hacia atrás, es tumbarse, es sentarse en el La sofá. sedestación, para quien no sepa, es estar sentado. O sea, Eso el es, estar hecho. sentado. Es una flexión de la cara anterior y precisamente estamos como en una cadena más de cierre. Es una cadena que invita a la sumisión, al miedo, Hacer al, bolitas, sí. al dominio de otro sobre uno mismo. Y en cambio, a la pasividad. En cambio, la cadena posterior es una cadena que invita a la acción, a, a la dominación, al ataque, a la agresividad. Y hay personas que dicen, ay, 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 qué malo, qué malo, qué malo. No, y no es, ni la anterior es mala, ni la posterior es buena. O sea, todas son buenas y todas son malas. Lo que debemos entender es si nosotros estamos siendo coherentes, que es ahí el punto a lo que es la programación neuromotriz. La programación neuromotriz lo que no promueve para nada es que tú quieras tener una cadena anterior y no la desarrolles. O que tú quieras tener una cadena posterior y no la desarrolles. O que tú quieras expresar al mundo una cadena más de extroversión y no lo hagas. Porque eso es una incoherencia. Y lo que daña a las personas no es una cadena anterior o una cadena posterior. Lo que daña a las personas es querer desarrollar una cadena y no hacerlo. O sea, lo que es una incoherencia. Querer expresar al mundo un mensaje y no hacerlo, lo que es una incoherencia. Entonces, lo que nosotros hacemos sencillamente es damos información y es qué movimiento de lo que hemos estado haciendo tiene más beneficios, qué movimiento de lo que hemos hecho es más útil. Pues háblalo para ti, porque cada movimiento que hemos expresado hace un instante tiene un uso. ¿Y cuál es mejor? Pues dependiendo de tu coherencia. Totalmente, brutal. Claro, aquí hay, entonces, por centrar ahí el tiro, ¿no? Porque hay muchas palabras que nombráis constantemente en programación neuromotriz que me parecen interesantes. Una era justo la que acabamos de hablar, esa conciencia corporal, esa propiocepción. Acabas de nombrar también al final la coherencia también, ¿no? Que es lo que te ayuda a entender tu cuerpo y a entender a dominarlo y a entender a manejar tu cuerpo.
Y habláis también mucho de la respiración, de aprender a respirar mejor. Y algo que yo creo que a la gente le llamará la atención, ¿no? Que damos por sentado que el hecho de que tú tengas una falta de energía constante o el hecho de que tú te levantes hecho una mierda o que vayas por la vida arrastrándote, es como, bueno, pues no sé, estoy cansado, estoy... bueno, aquí habláis mucho de que la respiración, respirar mejor, que yo creo que es uno de los ingredientes de programación neuromotriz, ayuda a la energía, ayuda al descanso y creo que es algo que le dais mucha voz, ¿no? No sé si puedes hablarnos de esto. Correcto, mira, es así. Antes hemos hablado de cómo, por ejemplo, cuando hacemos una serie de sentadillas, ¿no? Hacemos 50 sentadillas, estamos entrando a las piernas. Y no solo estamos entrando a las piernas, sino también nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestros pulmones. El punto está en que, igual, nuestra sociedad em, da por hecho demasiadas cosas. Da por hecho que sabemos comer, da por hecho que sabemos movernos, da por hecho que sabemos respirar. ¿Por qué? Porque como comemos, como nos movemos y como respiramos, pues ya lo debemos estar haciendo todo fantástico, ¿no? Y a mí pues me gusta pues partir de, como decía Sócrates, ¿no? De la base del conocimiento es saber que no sabes. Y una vez que yo sé que no sé, pues me he dado cuenta que yo no utilizaba correctamente mi respiración. Yo no le daba mucha importancia cuando comencé, ¿no? La diferencia que tenía respirar por la boca o respirar por la nariz. Yo decía, total, si mis pulmones se están llenando, ¿qué más da, no? Total, si tampoco va a afectar. Y bueno, pues gracias al trabajo de figuras como, por ejemplo, James Nestor o Patrick McKeown, que son pues, grandes referentes para mí, igual que fue en su momento Rocas quien me introdujo en todo esto. Y luego, pues, evidentemente, pues, figuras como Wim Hof, que me han ampliado la perspectiva de todo este ámbito, me enseñaron que sí que era muy relevante la respiración. Y a mí también, pues una cosa que me gusta de la filosofía es que también la filosofía le da mucha importancia a la respiración. Dicen que precisamente entramos en el mundo con la respiración y nos vamos exhalando el último aliento, ¿no? Y es cierto. Y, y fíjate cómo cambia nuestra fisiología, Tere, que si tú respiras en un minuto 30 veces, por ejemplo, vas a cambiar tu estado de ánimo, vas a acelerarte, vas a eh, mm, empezar a estar más nerviosa, más activa. En cambio, si tú inhalas 6 o 8 veces por minuto, haces... Vamos a tener el efecto contrario, vas a estar más relajada, vas a estar más serena, vas a estar más sosegada. ¿Por qué? Porque, una vez más, esto a mí me abrió los ojos el doctor Manuel Alonso Puig, no podemos separar mente de cuerpo de alma. Entonces, son hilos que afectan indistintivamente unos a otros. O sea, nuestra mente afecta a nuestro cuerpo, pero es que nuestro cuerpo afecta a nuestra mente. Entonces, en el momento que nosotros entendemos que la respiración es un medio para cambiar nuestro cerebro, le damos a nuestra vida y a nuestra perspectiva un camino nuevo fantástico. Y tú que te dedicas a la psicología, al final estoy seguro de que esta herramienta la utilizas y que sencillamente, bueno, pues me estás utilizando a mí como canal para explicarlo. Exacto, si te iba a preguntar si nos puedes dar alguna idea, ¿no? De qué sería una respiración, pues que nos orienta y una respiración que en realidad deberíamos mejorar. Muy bien, mira, la respiración, te voy a contar una anécdota personal y te voy a contar cómo me ayudó a mí en una circunstancia. Y, y de hecho, en más casos, te voy a contar más de un caso. Cuando yo me introduje en todo esto, por ejemplo, me di cuenta que yo respiraba mucho de forma bucal y me afectaba, por ejemplo, incluso en roncar y demás.
Y ya me acuerdo, en 2021 empecé a utilizar esparadrapos para dormir, para obligarme a respirar por la nariz, porque con nosotros cuando respiramos por la nariz, que es como o sea, se suele decir, ¿no? Por la boca se come, por la nariz se respira. Nosotros respiramos por la nariz, nuestro cuerpo sabe que todo está en orden, que todo está bien, que estamos relajados, que estamos tranquilos, que estamos calmados. En cambio, ¿cuándo respiramos por la boca? Cuando estamos de emergencia. Respiramos por la boca y nuestro cuerpo dice, ah, que estamos de emergencia. Vale. ¿Por qué? Porque cuando respiramos por la boca es cuando ya no tenemos concentración para respirarlo por la nariz, es porque estamos en alarma, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Y por qué por la boca? Porque por la boca entra mucho más aire, es como, ¡ah! Respiramos como de alarma, porque es como precisamente los agujeros de la nariz son más chiquititos para decir, todo está bien, con un agujero chiquitito respiro genial. ¿Cuándo necesitamos usar la bocaza? Cuando ya la nariz no es suficiente. Cuando te estás Entonces, ahogando, te falta aire. cuando te estás ahogando, cuando no te entra suficiente por la nariz, cuando has perdido el control. Entonces, debemos entender que respirar por la boca es perder el control. Y que eso es una señal que a tu cuerpo le va a decir que algo no está bien. Pero, sin embargo, las personas normalizan respirar por la boca o lo hemos normalizado en algún momento de nuestra vida. Y esto es un error, porque esto está afectando directamente a nuestro sistema nervioso. Estamos, en lugar de un sistema nervioso parasimpático, de homeostasis, de que nuestras células estén funcionando bien, de que nuestro pH de la piel esté regulado, a una desregulación y a una acidez que provoca precisamente la respiración bucal clavicular. Y en una ocasión, Tere, yo cuando esto ya fue en 2019, yo tuve un accidente muy grave y en ese proceso, pues tenía unos niveles de estrés muy altos. Me acuerdo que en una ocasión estaba paseando solo y me encontraba pues cerca de un ataque de ansiedad, ¿no? Yo me acuerdo, estaba muy tocado, tenía una bolsa para mear, estaba muy tocado y estaba perdido, o sea, solo, ¿no? Si me llega a pasar algo en esa circunstancia, pues yo no sé qué hubiera sido de mí. Pero bueno, al final la mente es muy traicionera en ocasiones y en esos momentos, pues me vino como una amago de ataque de ansiedad. Y bueno, pues a mí la literatura me ha ayudado mucho y, y un mensaje yo me llamé a mí mismo es, vale, ¿por qué estás mal? Estás mal por esto, por esto, por esto. Vale, pero no me digas por qué estás mal. Dime cómo actúas o cómo estás o cómo te sientes y qué haces cuando estás bien. Bueno, pues cuando yo estoy bien, estoy tranquilo, estoy respirando lento, me siento agradecido. Vale, pues entonces no me cuentes por qué estás mal y cómo y qué haces cuando estás mal. Quiero que te comportes exactamente como cuando te sientes bien. Entonces, en ese momento en el que tenía una situación que me estaba superando, comencé a respirar muy lentamente por la nariz, evidentemente me costó mucho, o sea, no es una cosa que me fuese fácil, sino que empecé a respirar con mucha suavidad por la nariz, lo más lento que podía. Bueno, pues ese ataque que me estaba cambiando todo el cuerpo, me acuerdo que comenzó a relajarse, comenzó a estabilizarse y poco a poco dejé de sentirme mal y estresado. ¿Cómo lo conseguí? Pues sencillamente respirando como respiro cuando me siento bien, pensando en lo que pienso cuando me siento bien. Y habrá personas que dirán, es difícil. Y como es difícil, yo invito a que no lo hagan cuando estén estresados y estén fatal, que comiencen a trabajarlo cuando estén bastante bien o al menos no estén mal. Porque claro, cuando las cosas estén muy turbias y turbulentas y tormentosas, va a ser mucho más difícil de controlar, pero si ya has hecho esa práctica en momentos de tranquilidad, pues no te será difícil recurrir a ello. O Es sea que no, tremendo, es como pretender aprender un arte de lucha en el momento de la batalla. Evidentemente, prepárate antes. o pretender a nadar cuando El mar, claro. el mar está en tormenta, ¿no? Pues oye, pues haber estudiado. Entonces, el punto es que eso es una ocasión. Y yo me acuerdo que en una ocasión, esto es una anécdota que me pareció, ¡buah! Esto fue lo que me hizo creer y darle mucha relevancia a este punto. Estábamos viviendo en Santander, me acuerdo que mi expareja Lucía y estaba de visita a Rocas y estábamos, pues después de un entrenamiento, pues tomándonos un melón.
Bueno, pues sucedió que eh, Lucía, por lo visto, era alérgica, pero era alérgica solo de vez en cuando. No, o sea, como que no le daba cada muchísimo tiempo, pero ella no lo sabía. Y le dio un ataque de alergia al melón. Y ella, pues, después de tomar el melón, se quedó sin poder respirar, sin poder respirar. No le entraba el aire en los pulmones. Se quedaba como... Y cada vez estaba más nerviosa. Yo cogí las llaves del coche rapidísimo, diciendo, venga, vámonos, 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 vámonos. En plan, para llevárnoslos a donde fuese, para que... Porque yo, evidentemente, era la primera vez en mi vida que me pasaba una situación así, no, o al menos que yo me sentía responsable de las personas que tenía a mi cargo, porque a lo mejor sí que había visto una situación así con alguna otra persona, pero bueno, llegó una persona con un ventolín y demás y lo solucionó, lo solventó sin problemas, pero bueno, eso pasó en mi casa y yo me sentía responsable, ¿no? Em, bueno, pues llegó Rocas con toda su pasimonia, con toda su calma y dijo, la cogió la muchacha por aquí, le abrió las fosas nasales de la nariz y dijo, breathe. La sujetó aquí y Lucía empezó a respirar por la nariz, en plan, como ella seguía muy nerviosa y él como con toda su calma la tranquilizó, la abrió fosas nasales y le empezó a decir que respirase muy lentamente por la nariz. Muy lentamente por la nariz. Y diciendo, pero este anormal de qué va, que se ha creído ahora un gurú, pero ¿qué está haciendo, no? Y, bueno, no es momento para jugar. Y me acuerdo que ella empezó a respirar por la nariz, empezó a respirar por la nariz, empezó a respirar por la nariz, cada vez se le iba ralentizando la respiración, iba pudiendo respirar en lugar de por la boca, por la nariz muy suavemente, y poco a poco volvió a su estado anterior y estuvo relajada. Sí, y se le pasó el ataque de alergia. Y yo dije, no sé lo que acabo de ver, pero me acabo de quedar loco. Digo, esto no puede ser, esto me supera, me parece una experiencia reveladora. Bueno, pues yo ahí yo dije, voy a leerme todo lo que sepa de respiraciones. De Bueno, pues me di locos. cuenta que todo esto tenía muchísimo peso científico, muchísimo, o sea, y de hecho cada vez me encuentro más. Hay, por ejemplo, libros o documentación que me gustaría compartir, desde nociones de base de Philippe Campignon hasta Respiraciones, que es un libro también de fisiología de la respiración, que es de este fisiólogo francés, que de hecho tengo un podcast con él, es un tipo que es cofundador de la fisioterapia GDS. Y, y una ocasión pasó que yo estaba paseando por un parque también en Santander y una niña se cayó de un árbol. Y la Ajá. niña empezó a llorar, una niña de unos 10 años, así no sabía decirle exactamente la edad, pero una niña que se cayó en un árbol empezó a llorar y la chica empezó a no poder respirar. Y yo dije, bueno, voy a probar yo esto. Y, y me acuerdo que yo me acerqué y la chica que estaba así, me acerqué, le cogí las fosas nasales de la misma forma que Rocas había cogido a Lucía por entonces. Y cruzaste Y los dedos, no muy fuerte mientras le... Y le cogí la nariz y empecé a la chiquilla a hacer que respirase por la nariz tranquilamente. Le dije, tranquila, respira, respira. En plan, sígueme el ritmo. Wow. Y empecé a llevarle la respiración y la niña, que estaba como superada por sí misma, empezó a relajarse. Bueno, pues es una herramienta que hemos mencionado antes como de una forma así muy superficial, pero es una herramienta súper poderosa, ¿no? Y eso, eso provocó que yo también haya querido profundizar y me haya querido certificar en distintos métodos y técnicas de respiración. O sea, incluso estamos hablando en respiraciones holotrópicas, que son ya pues de otra índole y que, bueno, pues ya ¿Qué son las tendrían... respiraciones holotrópicas? Si se puede acaso resumir en algo muy Pues breve, sí. mira, para resumirlas, igual que tenemos unas respiraciones que, como hemos mencionado antes, a través del sistema nervioso parasimpático nos relajan, nos serenan, nos permiten estar más calmados, nos permiten vivir el presente de una forma pues, como muy conscientes. Las respiraciones
holotrópicas o incluso pues, técnicas como las respiraciones de fuego, ¿cómo se llaman? Breath fires, um, son precisamente justo el lado contrario, el reverso de la moneda. Son respiraciones muy aceleradas, muy prolongadas en el tiempo. Estamos hablando de que pues, las más cortas duran cerca de 30 minutos y que su objetivo es conectar con partes del cuerpo que suelen estar, o con partes de la mente que suelen estar muy dormidas, que suelen estar más cercanas al inconsciente. Ujú. Y yo, por ejemplo, experimentando este tipo de técnicas, he visto personas pues que han llegado a, pues ellas lo expresan así, en mis casos personales no han sido tan profundas, pero a conectar con su infancia, conectar con traumas de momentos de su vida, con ellos lo llaman heridas del pasado. Bueno, a mí no me gusta utilizar ese tipo de terminología porque no lo conozco, entonces no me gusta hablar del término heridas y ese tipo de cosas, o momentos que están como ocultos por la mente y recuperar a ellos y transicionarlos de una forma más consciente y buscada, pues le da a las personas una nueva perspectiva de encarar algo que a lo mejor en ese momento no lo hicieron como les hubiera gustado, ¿no? Y son, bueno, pues técnicas como de breathwork que, pues igual que hay ciertas sustancias que te hacen vivir o estar en Psilocibina, emociones sí, de cierta drogas forma, eso es. psicodélicas, exacto, totalmente. Correcto, pues Es brutal y hay muchas cosas que, bueno, que quizá la ciencia todavía no está del todo desarrollado. Por ejemplo, acabas de nombrar, ¿no? Las drogas psicodélicas, pero que justamente, por ejemplo, en las drogas psicodélicas ahora se está descubriendo, ¿no? Que realmente pues tiene mucha, curiosamente, por ejemplo, pues para el alcoholismo, ¿no? Que una droga te haga desintoxicarte de otra droga es como curioso. Nadie lo creería, ¿no? Si alguien lo dice, ¿no? Pues uso una droga para quitarme de la droga, pues como raro. Pues en este caso son cosas que parecen raras, pero tienen todo el sentido, ¿no? Cuando se profundiza y se entiende. O sea que gracias porque sé que son cosas complejas de explicar y que me lo hayas resumido pues, de una manera tan magistral en tan cortito tiempo, pues te lo agradezco porque nos ayuda a entender. Y bueno, pues al final fíjate, ¿no? Que la PNM, todo esto hemos empezado hablando de qué es la PNM y nos hemos ido yendo porque al final la PNM, si te fijas, es que, claro, es una manera distinta de entrenar, pero porque yo, perdóname esto, pero es que ni siquiera lo catalogaría como un entrenamiento al uso en el sentido, o sea, sí que es una forma de entrenar, pero creo que abarca mucho más, o sea, al final es conciencia, es mentalidad, es propiocepción, psicomotricidad, es respiración, ¿no? Y hay algo que me hizo curiosidad, me hizo gracia leyendo, pues, dentro de todo el contenido que tenéis, también había un este que ponía, y también ser más inteligente, ¿no? A qué os referís con ser más inteligente a través de la PNM? pues muy bien. Yo creo que esto es algo muy sencillo de explicar. Cuanto más uses tu cerebro, te vuelves más inteligente o más tonto. Bueno, yo diría que más inteligente, tiene sentido, ¿no? Cuanto más uses tu bíceps, probablemente tu bíceps se haga más grande, ¿no? Más fuerte, ¿no? Claro. Pues evidentemente debemos entender, por ejemplo, que nuestro cerebro, por ejemplo, nuestro, el movimiento voluntario, el movimiento voluntario activa 4 veces más áreas del cerebro que el movimiento involuntario. O sea, vamos a repetirlo. El movimiento voluntario activa 4 veces más áreas del cerebro que el movimiento voluntario. Por tanto, un movimiento pasivo, que llega un fisioterapeuta y te haga un ejercicio de pronosupinación y te lo haga él y te trate con un movimiento de una forma externa, está activando distintas áreas del cerebro. Sin embargo, cuando este movimiento, aunque de una forma mucho más reducida, te obligas a hacerlo tú mismo en una rehabilitación, aunque vayas mucho más lento, estás obligando a tu cerebro a trabajar, estás tratando de recuperar ese sistema nervioso. Entonces, nosotros entendemos que
no solo evidentemente tiene usos a nivel de rehabilitación. O sea, el cerebro no solo te va a ayudar a recuperarte, sino también te va a ayudar a rendir mejor. Por ejemplo, una cadena cinética abierta, una cadena, Tom Purvis es el mayor experto en cadenas cinéticas, tanto abiertas como cerradas, lo explica muy bien. Explica que le obliga a tu cuerpo a generar muchos más recursos que una cadena cinética cerrada. Cuando nosotros estamos en un movimiento guiado con una máquina, con un patrón de movimiento, nuestro cerebro está mucho más limitado. Y de hecho, autores como Mel Schiff y Bersoshansky explican que los movimientos restringidos en máquinas que acortan el movimiento reducen las conexiones neuronales. O Wow. sea, básicamente que un movimiento restringido a tu cerebro no le estimula tanto como ese mismo movimiento cuando sabe que si se equivoca puede perderse. Entonces, cuando tú obligas a tu cerebro a funcionar en más rangos, en más situaciones, con más perspectivas, con más conciencia, le das más luz, evidentemente, pues por supuesto te vuelves más inteligente, porque creemos que únicamente la inteligencia es saber números, fechas o nombres. Los ríos y las montañas, sí. Claro, la inteligencia va mucho más allá. La inteligencia es también la capacidad de relacionar conceptos. La inteligencia es la capacidad de saber elegir. Y si no somos capaces de elegir porque solo hacemos un único camino, pues evidentemente no nos volvemos inteligentes, ¿no? Precisamente cuando nosotros hemos probado no solo un camino, sino varias perspectivas, pues nuestro cerebro nos recompensa. Y eso sí, no quiero decir que el trabajo con máquinas sea negativo, no me malinterpreten. Quiero compartir que el entrenamiento, cuando se hace en una perspectiva abierta, en una cadena cinética abierta, permite utilizar más partes del cerebro. Por tanto, yo no digo que no entrenes con máquinas, sino que le des también la oportunidad a tu cerebro a moverse más allá de planos que ya tengas muy conocidos, porque si no, al final vamos a caer en una de las bases de la naturaleza y es lo que no utilizas lo pierdes. Totalmente. Y es brutal. Me parece increíble porque además lo que tú dices, no, claro, es como, no estás diciendo que si utilizas máquinas te vuelves tonto, no. Tú puedes perfectamente desarrollar tu cerebro de otras maneras, pero estás perdiendo una parte del desarrollo de tu cerebro que de esa manera podrías explorarlo y que podrías hacer que tu cerebro tome esas ramas, esos caminos y aprender a sentir y crecer de otras maneras que si no, no vas a poder acceder a ellas, ¿no? Y al final, pues son áreas bueno, pues al final yo creo que cualquier persona interesada en el crecimiento personal, eso implica el cuerpo, también la mente, estará interesada en desarrollar todo su potencial a través de las maneras más eficientes, ¿no? Entonces hay ciertas formas de movimiento que, como tú bien dices, apoyan esta ruta neuronal más compleja y me parece increíble. Por ir cerrando este tema, porque también te quiero preguntar brevemente por otra cosita muy, muy buena, el tema de todo lo que ha crecido la PNM, Pedro. O sea, tenéis camps, tenéis workshops, tenéis ahora un máster, una certificación, la academia, o sea, es como muy loco, ¿vale? Una gran comunidad, es algo que ha llegado a Chile, ¿vale? Hace poquito, que estáis a nivel internacional. Y me parece increíble, te quería hacer una pregunta, porque dentro de programación neuromotriz hay un equipo, ¿no? Tú al final eres la persona que está a la cabeza del proyecto, pero hay un equipo detrás de personas, está Sara Moro, que te suele acompañar en los workshops, leyendo un poco, ¿no? ¿Quiénes son las personas del equipo? Son fisioterapeutas, no sé, está Uri también, he visto a Rubens, he visto a la doctora Sari Arponen, he visto a Antonio Valenzuela, he visto a muchas personas que han ido apareciendo puntualmente, otros que están más de constante. Tú has creado este proyecto. Yo te pregunto, ¿cómo has ido seleccionando en base a qué? Es decir, cuando tú piensas qué personas tienen que estar en la formación de PNM o
a la hora de mostrar la PNM al mundo. ¿Por qué pensaste en estas personas? Es decir, ¿qué criterio, en base a qué? Wow, esta pregunta no me la esperaba, es muy bonita. Ah, pues mira, todo empezó porque cada persona aporta cosas que no tienen nada que ver con otras, ¿no? Entonces no hay un criterio predefinido. Más allá de que todos son personas que yo admiro y que mm, son referencias en lo suyo. Todo comenzó con Rocas. Rocas a mí me abrió la cabeza, como te he comentado antes, ¿no? Con cosas muy básicas como la respiración, y de ahí pues vino todo lo demás. Y de ahí yo dije, Josu, tío, este hombre me está explicando conceptos y desarrollando conceptos que están rompiendo con mi estructura de conocer el movimiento y la salud y el rendimiento físico, tío. Y pues yo me acuerdo que por entonces hablaba con Josu de Wake Method y de Gouta, que son em, técnicas que sobre todo se desarrollan en Estados Unidos, enfocadas principalmente, sí que es cierto, en ese entonces por el rendimiento. Y, y yo me acuerdo que eh, teníamos conversaciones por teléfono muy largas, hablando pues, de todo esto, ¿no? A nivel de biomecánica, con que lo podíamos relacionar, conceptos que a lo mejor se quedaban cojos de lo que mencionábamos, que nosotros queríamos respaldar con conocimientos previos que teníamos de otras disciplinas. Yo, mientras tanto, lo hilaba con la filosofía y entendía que las cosas no es que fuesen buenas o malas, o que esto estuviese bien o que esto estuviese mal, sino que esto tenía un sentido para esto y esto tenía un sentido para esto otro, pero a lo mejor no encajaba aquí, pero esto sí que encajaba aquí y que no era bueno o malo, sino que, o sea, traté de llevármelo a la filosofía, al taoísmo, un poco a la forma de entender todo como un todo. Y, y me di cuenta pues que había cositas que nosotros no podíamos completar por sí mismos y se fueron sumando al proyecto figuras como, por ejemplo, me acuerdo que eh, Sara, pues a mí siempre ha sido una persona que me ha ayudado a mejorar mi conciencia corporal. Bueno, ella es gimnasta olímpica, aparte de fisioterapeuta, tiene un currículum bestial, académico y profesional. Y, y ella, pues, fue dándole uniones al tapiz de una forma muy bonita, compartiendo todo este mensaje. Y poco a poco, pues sí que es cierto que nos faltaban piezas, ¿no? Yo me acuerdo que nos faltaban piezas como, por ejemplo, mm, nuestra biomecánica. Nosotros, por ejemplo, veníamos a lo mejor de una biomecánica más cercana a Kapanji, en la que se entendía el músculo de una forma más, o el movimiento de una forma más lineal, más transversal, más vieja escuela, y nos pasamos a una biomecánica más desde la GDS más clínica. Y desde la clínica nos damos cuenta pues, que nosotros podíamos enfocarnos a un punto de vista más global, más Ujú. al movimiento desde la orquestación de todo el cuerpo, no dejando al margen partes. Y esto pues sí que fue pues, Vanessa de Toro, que es una figura que sin ella la PNM no sería lo que soy. Y durante este proceso, pues, al conocer, yo siempre pues, he estado consultando compañeros, a Rubens, que lo conozco desde la época de Kuwait, y él me decía, bueno, pues veíamos qué cosas teníamos en común, muchas de las perspectivas del movimiento transversal, él ya lo trabajaba desde hace años, como por ejemplo el trabajo con mazas. Rubens fue personalmente un gran referente para incluir este tipo de movimientos en nuestra disciplina y más allá del entrenamiento de descalzo, que por ejemplo él nos ha aportado muchísimo, ¿no? Durante este proceso en las formaciones se han ido añadiendo personas como Uri,
Uri es profesor de la Universidad de Barcelona. Uri tiene un máster de rehabilitación de lesiones. O sea, no es solo un gran atleta, no es solo un gran deportista, que lo podemos ver desde fuera y juzgarle de una forma muy rápida como estereotipo, ¿no? Como un tipo así muy fuerte, y al ser muy fuerte no es muy inteligente. No, no, Uri es un cerebro, es una persona súper inteligente. Y, y Uri pues, nos dio muchísima, o no nos dio, nos está dando mucha perspectiva, sobre todo a nivel de un campo como es el entrenamiento con autocargas. El entrenamiento con autocargas y el rendimiento pues, a través del desarrollo de estas cadenas aplicados a este deporte, ¿no? Y, y, por ejemplo, bueno, pues el tema de Sari, te diría que es una cosa de la ley de la atracción, porque en el momento que tú empiezas a entender la importancia del cuerpo como un todo, tú te Claro, das cuenta de que si le das importancia a la respiración, si le das importancia a estos elementos, también le debes dar importancia, por ejemplo, a la nutrición. También le debes dar importancia a la influencia con el entorno, la relación con el entorno. Por ejemplo, la psiconeuroinmunología tenía y tiene mucha relación del ser humano en la relación con el entorno, ¿no? Entonces, para mí, eh, Sari y Antonio Valenzuela son figuras que yo, por ejemplo, ahora sí que tengo una relación con ellos muy directa, muy concreta, y de hecho son amigos. Sin embargo, yo llegué a ellos gracias a Sara. Sara ahora terminó el máster de psiconeuroinmunología. Sin embargo, antes era estudiante y ella me hablaba un montón de sus maestros, eran estas dos figuras, y me hablaba un montón, y me decían, "No, esta gente es fantástica". Yo no los conocía demasiado, pero bueno, me fui interesando, me leí sus libros. De hecho, concretamente, en ese tiempo también entrevisté a Sari para un podcast, y tiempo después vinieron a una de las formaciones de los camps de programación neuromotriz. Y, y claro, ellos vieron que ellos tenían como muy dominada la parte técnica, la parte de la importancia del ejercicio, la parte de la nutrición, pero que la parte práctica, la parte de movimiento y la parte de utilizarlo les quedaba cojas, ¿no? Entonces, cuando ellos descubrieron todo esto, digamos que fue como muy natural, se encajó, y, y encajaron el proyecto de una forma muy orgánica. Y entonces, ¿cómo seleccionamos a las personas? Pues es que te diría, es que acaban viniendo de una forma muy orgánica. O sea, yo no busco un currículum. Por ejemplo, una cosa que está sucediendo ahora. am, el ATM, o sea, la ateromandibular, tiene una relación directísima con, con todo lo que nosotros compartimos. Sin embargo, a día de hoy no está, aunque la contemplamos, no está en nuestro máster. De la misma manera que con la inmunología no estaba en el máster en la primera edición y la hemos ido incluyendo. Entonces, la ateromandibular, para que tengas una idea, es como nuestra mandíbula está directamente relacionada con nuestra forma de percibir el cuerpo. O sea, parece como que nuestro rendimiento físico, incluso nuestra fuerza en los brazos, está relacionado también con la tensión que ejercemos con los dientes. O sea, esto es un tema que yo personalmente antes ignoraba, que todavía sigue estando, todavía ignoro un montón, pero que profesionales de otros ámbitos qué me han bueno. dicho, oye, me está fascinando la PNM, o sea, me encanta la perspectiva desde la tensegridad que tenéis en el proyecto, y creo que incluir ATM para la mejora del rendimiento físico y de la salud sería importante para lo que estáis haciendo. Y es como, háblame más de esto. Entonces han llegado ciertas figuras que ahora mismo no vamos a mencionar porque estamos hablando y desarrollando el proyecto un poco más en la sombra, porque son cosas que Claro. me acabas de sacar de una forma así como más eh, improvisada, pero que estamos trabajando en la sombra para incluir cosas que ahora mismo no están presentes, pero que sé que van a ser fundamentales en el proyecto. Y ya te digo, es como muy orgánico. Y, y también, pues para que te hagas una idea, um, cuando hablamos de la relación con el entorno, hablamos de la perspectiva,
y hablamos del entrenamiento, Tere, una cosa que se ignora o que no se le da relevancia es el lenguaje. El lenguaje, estamos hablando de que las palabras que utilizamos es nutrición. Por ejemplo, muchas veces, y sobre todo esto me da mucha rabia hablarlo de una forma así tan rápida, pero a veces vamos a centros deportivos y nos encontramos con mensajes como sé más fuerte que tus excusas, nunca digas no puedo, que son mensajes que están súper bien y que de verdad el problema está en que muchas veces se banalizan o se frivolizan, pero que cuando una persona, y por eso muchos entrenadores estarán de acuerdo con esto, dicen no puedo, o es que estoy cansado, o es que está afectando directamente a su cuerpo. O sea, nuestro cerebro muchas veces no sabe distinguir lo que es real de lo que no. O sea, por eso cuando estamos dormidos y tenemos un sueño erótico, pues nos empalmamos o lubricamos o lo que sea, porque ¿no? nuestro cerebro realmente no lo sabe. Entonces, La, generar la- la- la reacciones y propia imágenes, hipnosis, la propia hipnosis es la sugestión, al final eres capaz de sentir lo que imaginas, o sea, es brutal. total, pero ya, pero no quería llevarle a la hipnosis porque puede haber personas escépticas. Y puede haber personas que no lo hayan probado y personas que Bueno, no aquí, hayan experimentado. evidentemente aquí hablo de hipnosis basada en evidencia científica, que es un área que yo es decir, que evidentemente lo que pasa es que la hipnosis, perdona aquí un paréntesis publicitario, porque sí que esto es algo que a mí me toca mucho, porque es un área que me importa dentro de la psicología. Y el problema es que se ha utilizado tan mal la hipnosis y se ha utilizado de una manera tan chamánica y tan, bueno, con hipnosis te curo el cáncer, ¿no? Se ha hecho tanta mierda con la hipnosis que el problema es que no, se desconoce públicamente, se desconoce a nivel social que hay una rama de la hipnosis que sería como decir, no, yo es que no creo en la arquitectura. Bueno, no, es que la hipnosis es ciencia, ¿no? Pero por eso que al final yo me refería en este caso a la hipnosis basada en evidencia científica, que es la hipnosis que yo puedo aplicar, por ejemplo. No, por supuesto. No quiero que se malinterprete. O sea, yo no estoy diciendo que la hipnosis no se funcione, no sea útil o no tenga evidencia, sino quería poner un ejemplo que mi madre, que está muy alejada de todo esto, Por eso, sí, 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 tienes toda la razón, o sea, que para nada, tienes toda la razón porque la gente oye hipnosis y le suena, por eso he dicho paréntesis, no para ti, sino para los oyentes, los escuchantes, que la hipnosis sé que les sonará probablemente a chamanería, pero me encanta ir metiendo pildoritas de que la hipnosis es ciencia. Así que nada, ya puedes seguir, pero tienes toda la razón, se podía malentender. entonces lo que nos hemos dado cuenta es que eso, ¿no? Que nuestro cuerpo y nuestro cerebro están conectados en muchas cosas y que hay todavía muchas más que no conocemos, ¿no? Entonces el lenguaje y nuestras palabras tienen un efecto directo también en nuestra fisiología. En cómo tú te hablas, también va a ser una respuesta de cómo tus células van a hacerte sentir, ¿no? Y precisamente, pues espero que esto sea como un pequeño apunte para todas las personas que todavía no tienen un buen autodiálogo y precisamente pues para eso yo creo que nuestro proyecto en común, ¿no? Que es la filosofía y cómo, por ejemplo, el estoicismo es una buena herramienta para mejorar cómo nos hablamos y por lo menos si no eres capaz de hablarte bien, por lo menos no hablarte mal y utilizar también esto en la programación neuromotriz, pues está siendo, también te lo digo, un proyectito que estamos también haciendo en la sombra, estamos trabajando algunas personas para incluirlo dentro de nuestros módulos, porque la programación neurolingüística, el lenguaje, tiene un efecto directo en nuestro cerebro, ¿no? Entonces no podemos no contemplar cómo las palabras afectan directamente a nuestra forma de percibir el mundo. Brutal. Bueno, me encanta, ¿no? De una manera muy natural, de una manera muy... yo creo que la programación neuromotriz es un concepto que ha ido naciendo y creciendo, que no es como voy a coger algo que ya existe, entiéndeme esto, y por tanto lo desarrollo, sino que yo creo que es algo que es que tú mismo vas construyendo, que vas desarrollando, y en ese camino de construir qué es la programación neuromotriz, por decirlo así,
van apareciendo necesidades y en ese camino esas necesidades van siendo cubiertas por personas que además vibran contigo, que ese entorno se va creando de una manera tan bonita, porque yo creo que eso es fundamental, ¿no? Para esos camps, para esos, o sea, que se ve la vibra, que se ve el buen rollo y que yo creo que ahí es donde está la magia, ¿no? Que esto, aparte de todo lo que es a nivel de beneficio, de ciencia, de tantas cosas, yo creo que también lo que es que somos personas que al final creas un entorno y eso es brutal, ¿no? O sea que yo creo que ahí está la gracia de esto, que es de una manera natural, orgánica y al final de un feeling y eso es súper bonito. Bueno, pues que espero verte este año en alguno de nuestros camps de verano, que Me encantará. De hecho, ya alguna vez me lo has dicho también y ojalá cuadre de verdad este año, porque a mí me encantaría, ya te lo dije en el anterior y ojalá, de verdad que sí que es algo que quiero y ojalá encaje. Pero ya te digo que lo que más me gusta es la vibra que os veo a ti con Uri. No sé, es que al final son proyectos que al final eso es trabajo, entendamos esto, ¿no? Estáis trabajando, pero da la sensación de que no estáis trabajando y eso es tremendamente increíble. Y bueno, por ir cerrando, porque quiero ser respetuosa con tu tiempo y creo que te estoy exprimiendo y sé que te están esperando, de hecho te está esperando por alguien de quien hemos hablado ahora mismo. Vamos a terminar con tu permiso. Me gustaría preguntarte por lo que viene ahora, Pedro, por tu nuevo libro, que bueno, pues que yo misma estoy deseando, que antes de empezar a grabar me has ido contando y ya tengo mucho hype para poder leerlo y aprender muchísimo. Pero bueno, cuéntanos, ¿no? De qué va tu libro. Háblame de tu libro. pues, pues mira, Tere, una cosa que hemos hablado antes es que ahora mismo creemos que la guerra está en lejanos países, que la guerra está en los libros de historia y hay una guerra pasivo-agresiva que estaba sucediendo a día de hoy y es una guerra en las que las personas no pueden decir lo que piensan sin ser juzgadas por otros y eso, nada más lejos de la realidad, está alejándoles de su propia coherencia, o sea, de pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Entonces, hay personas que ahora mismo sienten cosas pero no pueden expresarlas por miedo o por no encajar. Y esto, pues que ya lo estudió un psicólogo en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, que fue Solomon Asch, que hizo un experimento en el que hizo una prueba social, en el que cogía a distintas figuras y les dibujaba líneas y les hacía primero como seguían en la línea y decían que las líneas pues eran diferentes. Entonces dijeron, ah, sí, las líneas son diferentes. Las líneas son diferentes. Y luego empezaron a hacer lo mismo, pero empezaron a utilizar esos ganchos para decir que las líneas eran iguales. Y llegaron y la mayoría decía que las líneas eran iguales, que las líneas eran iguales. Y llegó un momento en que, aunque se veía de forma clara que eran diferentes, las personas para encajar decían que las líneas eran iguales. Y se demostró que el ser humano es gregario. Se demostró que el ser humano es gregario y que lo que busca antes de tener razón es encajar. Sí que es cierto que había un porcentaje que era aproximadamente un 20%, que aunque veía claramente que las líneas que eran diferentes, esa persona no se dejaba engañar por la masa y no pretendía encajar, prefería decir la verdad. Pero estamos hablando que el 80% de las personas que participaron en ese experimento cayeron y, y no eran capaces de dar su propia opinión por no encajar, ¿no? Digamos que tenían más miedo a, a decir la verdad que a no encajar. Ser juzgados, Entonces, sí, totalmente. esto no es una cosa que debamos pasar de forma inadvertida, sino que precisamente, y esa es un poco la tesis del libro, debemos entender de dónde viene y qué es lo que provoca nuestra incoherencia. Y nuestra incoherencia viene precisamente porque en el siglo XIX el filósofo Hegel, que fue precisamente quien desarrolló toda la filosofía moderna a través del idealismo platónico, elimina de los libros de historia, de los manuales de filosofía, el cinismo.
El cinismo es una filosofía materialista en la cual, por ejemplo, se basa en filosofías que nos han unido a ti y a mí, por ejemplo, como es el estoicismo, y y utilizamos la palabra cinismo como algo feo, utilizamos la palabra cinismo como algo negativo, como algo peyorativo. Y esto no es así por casualidad, esto es así precisamente porque vivimos en un mundo en el que cuesta decir que el emperador está desnudo. El emperador está desnudo es un cuento que precisamente había un emperador al que le vendieron la moto, estoy contando la historia de una forma rápida, diciendo que le habían hecho un traje, que era el mejor traje del mundo y que solo los dignos podían verlo. Entonces el emperador, para no quedar mal, pues decía que él podía verlo, que podía verlo, que podía verlo. Sus asesores también podían verlo porque ninguno quería ser indigno. Y cuando salen a la calle y dicen que va a llevar un traje que solo los dignos pueden ver, se encuentran con que todo el mundo lo ve, cuando evidentemente nadie lo veía, y hasta que no llega un niño y empieza a decir que el emperador está desnudo y se empieza a reír, pues todo el mundo estaba aplaudiendo y diciendo lo guapo que estaba el traje del emperador. Pero es por precisamente que nosotros vivimos ahora en un mundo donde cuesta ser cínico y donde no es que cuesta ser cínico, sino que ser cínico está mal visto. Precisamente no por casualidad, sino porque en el mundo en el que vivimos, este idealismo está puesto con premeditación. Está puesto con premeditación porque interesa que existan conceptos como dinero, porque el dinero en sí no existe. Tengo aquí 50 euros, que esto no está respaldado por nada. Esto está respaldado por la confianza de que valga lo que dicen que vale. Pero en sí, los cínicos dirían que es un cacho de papel. El tiempo está respaldado por relojes, pero realmente el tiempo es una idea. Es una idea que precisamente sirve para generar una organización entre todos nosotros. Sirve para coordinar horarios, pero los horarios en sí mm, están basados en que todos estamos de acuerdo de que existen, pero si nosotros no estuviéramos de acuerdo, cada uno iríamos en función de lo que marca el sol. Y el sol no es lo mismo lo que marca allí en Tailandia, donde estás tú, que donde estoy yo aquí ahora mismo en España, ¿no? Y no termina ahí porque la tesis del libro es que esto es un interés de otra idea que realmente no existe, pero que busca legitimizarse, que es el Estado. El Estado busca legitimizarse precisamente para que nosotros creamos que es muy necesario y solo se han desarrollado y estudiado conceptos que legitiman este poder. Conceptos, por ejemplo, que Thomas Hobbes desarrolla en su Leviatán, y que habla de que el hombre es un lobo para el hombre y que todos somos malos y que si en un estado nos comemos los unos a los otros y que debemos tener miedo, basándose en un ideal de sociedad basada en el miedo, eliminando, por ejemplo, a esta filosofía materialista y objetivista, como por ejemplo figuras como Ayn Rand, que fue una mujer que escapó de la Rusia soviética, poniendo en tela de juicio todo lo que estamos mencionando. El punto es que no termina todo esto, sino que también han desaparecido, o al menos no han desaparecido, pero porque cada vez hay, por suerte, gracias a Internet, tenemos este tipo de difusión de ideas con mucha más facilidad, pero si no subiese Internet, no llegarían a nadie. Eh, Auténticos, por ejemplo, figuras que no tanto en la filosofía como hemos mencionado antes, como Ayn Rand o los cínicos, en la economía que rompen con muchas de las ideas de que necesitamos un Estado para tener todos los beneficios que el Estado se ha hecho partícipe de que son gracias a él, cuando realmente esto no es así. Pero estas figuras, estamos hablando de Friedrich Hayek, de von Mises, de Murray Newton Rothbard, y, y de cómo estas figuras podrían verse como anarquistas o anarcocapitalistas y cómo precisamente están uniendo dos de los términos que peor suenan, pero que realmente una vez que los estudias ves que no son tan malos. Tú escuchas el término anarquía y piensas que son quemar contenedores. Yo en mi vida he quemado un contenedor o he destrozado nada que haya pagado con mis impuestos, algo público. Por otra parte, el tema capitalismo. Se entiende el capitalismo de una forma en la que interesa que se entienda como se entiende, ¿no? Y en cambio hablamos de estado de bienestar y nadie quiere criticar un estado de bienestar, nadie quiere criticar un progresismo. Nadie quiere criticar ¿cómo se llama? Una, bueno, términos que realmente tienen muy buenas palabras,
pero muy malas formas. Nadie quiere criticar, por ejemplo, la democracia. Antiguamente, Tere, se debatía sobre cuál es la mejor forma de gobierno y se hablaba desde la autarquía, se hablaba de la democracia, se hablaba de la timocracia, se hablaba de la policracia, se hablaba de la democracia, se hablaba de distintos tipos de formas de gobierno. Ahora se ha acabado con un debate, y por cierto, cuando se acaba con un debate malo, y se habla de que la democracia es lo mejor y que todo lo demás es tiranía. Y claro, precisamente esto está así de una forma muy bien desarrollada, muy bien estructurada, ¿no? Entonces, yo aviso a las personas de que se van a encontrar un libro polémico, pero que establece y desarrolla con puntos y con referencias basadas en la filosofía y en la historia y en la economía de por qué esto es así y por qué tenemos estos intereses. Así que, bueno, es un tema que Mm, podríamos desarrollar si quieres en buah. otra ocasión. No, Y yo encantado. evidentemente que ya por adelantado voy pidiendo mi cita para hablar de este libro cuando lo haya leído. Y claro que además me ha generado mucho interés porque, bueno, ahora que acabas de contar y cuando antes hemos estado hablando, pues al final me encanta, ¿no? Porque son conceptos que evidentemente has tenido que estudiar muchísimo y leer para poder entender de una manera más profunda. Y como bien dicen luego, aprender a explicar algo complejo de una manera sencilla para hacerlo llegar y entender tu punto de vista al respecto de todo lo que has aprendido, ¿no? Pero claro, al final es cuestionar en cierta medida el sistema actual o muchos conceptos que, por decirlo así, son políticamente correctos y hablar en palabras que quizá pues, tienen una concepción que tiene mala fama, tiene mala política y bueno, pues al final sí que es cierto que creo que eso es lo bonito, ¿no? El poder leer, escuchar y yo siempre digo, si opinas A, escucha a los que opinan B. Y evidentemente cuando tú eres estoico, entiéndeme estoico, vamos a hablar de forma burda, pero cuando tú te consideras o amas la filosofía estoica, cuestiónala e investiga, ¿no? Como dices, el cinismo, investiga otras filosofías que te ponen en jaque y que dicen, oye, que esto a lo mejor es una mierda, mira, ves, revísalo y que a lo mejor esto otro es lo que tiene más sentido, ¿no? Y a mí eso es lo que me flipa, ¿no? Y tengo muchas ganas de verdad de leerlo y que me hagas cuestionarme muchas cosas y reflexionar al respecto, que para eso además es para lo que yo creo que es importante leer, ¿no? Para aprender, pero para aprender hay que desaprender tantas veces. Así que deseando que salga. ¿Tenemos fecha o...? Pues mira, ya está entregado, ya está entregado, ya está ahora mismo en edición y yo creo que saldrá, pues si todo va bien, pues antes de mayo. Bueno, pues deseandito, Pedro. Oye, ya sabes que el podcast siempre acaba con una pregunta. Bueno, ahora antes de esa pregunta te digo si hay algo que quieras decir, ya sea sobre la PNM, sobre el libro o sobre el hambre que puede haber tenido Uri todo este tiempo ahí esperándote. Pero si hay algo que quieras decir que no te haya preguntado. Pues es una cosita que me gustaría comentar, es que en este tiempo pues has hablado un poco de la evolución de todos estos proyectos y cómo han crecido y demás, pero lo que poco se ha hablado es que yo te conozco a ti también desde todo este tipo de procesos y es una evolución tremenda a nivel profesional, el reconocimiento que ha adquirido tu trabajo en todos estos años pues ha sido de una forma más que merecida, has participado también en charlas TED, has participado con profesionales de referencia en distintos ámbitos y pues solo felicitarte, que es una cosa que yo estaba claro, tenía claro que iba a pasar y sobre todo por una cosa que para mí está al alcance de todos los que sean capaces de hacer el esfuerzo y es el tesón, la dedicación, la determinación, el compromiso, el amor propio y creo que es un poco lo que hace falta, ¿no? Personas que realmente trabajen desde esos puntos y no desde el corto plazo. Pues gracias, de verdad, porque sí que, como tú ya sabes, ¿no? A mí me encanta una frase que me has dicho antes, como bueno, es que al final cuando trabajas y tienes claro hacia dónde vas y trabajas, a ver, puedes decir, wow, todo lo que ha pasado, ¿no? Pero no me sorprende, es decir, iba a pasar, porque evidentemente si trabajas constantemente para ello, pues hombre, hay cosas que no dependen de nosotros, pero
mírate, ¿no? Al final, cuando trabajas, las cosas van pasando y miras atrás y es de locos, pero en realidad tiene todo el sentido. Así que bueno, la última pregunta que suelo hacer aquí es, ya sabes, que si tuvieras que hacerte un tatuaje, pero es que hacerte un tatuaje es una forma de hablar. Si tuvieras que hacerte un tatuaje con una palabra, una frase, un mantra, que hoy te represente y quieras transmitir al mundo, ¿cuál sería? No dejes que nada externo te cambie la vibra, excepto si tú quieres. Wow, ¿y por qué esa? Porque para mí la vida se trata de decidir cómo tú te sientes y de decidir sentirse, vibrar en aquello que sientes que es coherente contigo. Y si haces eso y no te distraes, y no te distraes, la vida es maravillosa. Sin embargo, pues, caemos en la distracción, como antes hemos mencionado de forma superficial. Estamos en guerra. Y es una guerra por tu atención, Tere. Es una guerra por tu atención. Por eso pagan las marcas a los influencers y por eso en la tele prefieren poner noticias negativas en lugar de alegría. Brutal, Pedro. Oye, no podías acabar de otra manera, me encanta. Coherencia, por favor, y conciencia, mucho foco. Muchísimas, muchísimas gracias por todo lo que haces, por todo lo que vibras y ojalá sigas sumándonos tan bonito. Un abrazo, Pedro, y esta es tu casa. Gracias, Tere. Claro, muy bien.